Fue en el 2012, hicimos una obra que se llamaba Pequeño Fin del Mundo. Del grupo empezaron a tomar esa línea de hablar de nuestra vida y del barrio donde crecimos. Fue que le pusimos la Canavati porque pues la mayoría de las historias sucedían en la colonia La Canavati, ¿no? Como el origen era ese, porque con poco hicimos mucho y hemos llegado a hacer cosas que no nos explicamos cómo llegamos ahí, o sea, no obstruirme a mí mismo ni encontrar limitantes a la hora de ponerlas ahí. Y pues eso, quería hacer un ejercicio de composición, me gustan mucho las artes plásticas. A mí más que escribir obras, ser un dramaturgo, me gusta pensar que puedo componer imágenes. Bueno, me alegra que por fin te haya podido entrevistar, Víctor. Ya llegó el momento. Para mí llegó el momento. Bueno, mira, antes de preguntarte, porque tengo varias dudas, vamos a ir abordando tu obra, la que se va a presentar aquí en el Centro de las Artes, pero yo quiero Claro. saber sobre la Canavati primero. Ujú. Leí desde 2012, ¿verdad? Empieza, pero yo quisiera escuchar de tu parte, por ejemplo, cómo empieza esta aventura, por así decirlo, de la Canavati, de quién fue la idea, el nombre, por qué el nombre también. Y Claro, pues esta compañía la fundamos Sergio Moreno y yo, junto con José Luis Benavides, que fue como de los integrantes muy, pues sí, sí, que iniciaron en esto, Iván Osti, y fue en el 2012, hicimos una obra que se llamaba Pequeño Fin del Mundo, que hablaba sobre la vida de Sergio Moreno y la mía en la secundaria. Digamos que nos autoficcionamos para hablar de la amistad y la relación que pues, entrañable que teníamos Sergio y yo. Y entonces como las obras del grupo empezaron a tomar esa línea de hablar de nuestra vida y del barrio donde crecimos, ¿no? Entonces fue que le pusimos la Canavati porque pues la mayoría de las historias sucedían en la colonia La Canavati, ¿no? Como el origen era ese, donde crecimos y es por eso que el nombre es ese, ¿no? Ujú. Y la idea fue en conjunto, Víctor, o por ejemplo, de hablar sobre, es que hay una línea que yo también así, ahorita lo acabas de mencionar, lo he observado en tus obras, las que he tenido la oportunidad de ver. Ujú. Y yo creo que una de las palabras que yo podría decir desde mi apreciación de espectadores Ujú. es una carga identitaria, la de ustedes, la tuya. Claro. ¿Así empezó tu inquietud o fue algo que se habló en conjunto? Pues ya lo mencionaste un poquito, ¿no? Claro. Pues digamos que yo lo gesté, yo lo ideé y yo convoqué a Sergio y pues ya el hecho de ser amigos desde la secundaria ya nos ponía en ese lugar, pero pues fue muy como un accidente, o sea, yo al principio quería hacer, o sea, cuando yo salí de la escuela estaba de moda la dramaturgia mexicana de narraturgia y ese rollo, y me acuerdo que Ricaño era como el boom en ese tiempo y me gustaba ese teatro de alguna forma, y yo quería hacer una obra, pero no sabía qué escribía, entonces tenía como cuentos y anécdotas que pensaba que quería transformarlas a ese tipo de dramaturgia. Pero alguna vez busqué a Ricaño para que me escribiera la obra y me dijo que sí, y luego se hizo famoso y ya desapareció y no lo pude contactar. Y entonces me obligó a escribir a mí, o sea, dije, no, pues ahora qué hago y escribo y le doy forma más bien a estos cuentos y se recargó en esta cuestión identitaria, autoficcional, que tiene que ver con, pues sí, quién soy yo, ¿no? Entonces, pero pues fue accidente, ya después me involucré con el biodrama, con la autoficción, ya como que empecé a entenderlo, pues digamos, de un lado más, muy consciente, más académico, visto de la academia, desde un montón de lados, ya no fue un coso así más genuino, sino ya más estudiado. Ujú. Muy bien, eso que estás mencionando es interesante. Ahora sí ya abordo a ese Booker para ir viendo ahí unos temas que quiero tratar contigo. Dudas Ujú. sobre tu proceso de dirección, sobre todo creador y en conjunto, por supuesto. Ese Booker en el Ujú. campo del color, ¿verdad? Así tal cual, Sí, en el campo. así se Bueno, llama la obra. Ese Booker tiene su subtítulo en el campo del eso. olor. ¿Cómo surgió esta idea? ¿Cómo surgió?
esta idea surgió, pues, sí, o sea, como ya yo estando o sea, como que quería salir de hablar de mí o que las historias se trataran de mi realidad y quería como adentrarme a justo a otro tipo de escritura que tuviera que ver con los otros, no tanto conmigo. Entonces decidí como hablar justo del contexto social, o sea, una vez más sí tenía que ver conmigo porque hablaba del contexto social donde crecí, las pandillas, la cumbia, la violencia un poco con la que pues se vive, siendo a veces se vive así en los barrios, en mi caso lo viví en la adolescencia y muy intensamente. Entonces, de ahí surgió querer hablar desde ese lugar y cuando estaba pensando hacerlo, a escribir desde ahí, pasó lo de, lamentablemente, el lamentable caso del grupo musical Combo Colombia, que pues bueno, fue un grupo de música colombiana que fueron asesinados y los encontraron en una noria. Y entonces, esa noticia fue muy fuerte y muy sonada a nivel popular y como en los submundos o sea, no tanto en la prensa, digamos, no causó tanto revuelo en la prensa, sino más bien de boca en boca en las colonias. Yo recuerdo que iba en el camión y me topaba a los músicos colombianos que cotorreaba y, güey, ¿supiste lo del combo? O con mis vecinos hablaban, o no sé, hasta en la misa el padre hablaba, ¿sabes? Como que sucedía, estaba el, la- el barrio, la banda estaban como muy atentos y preocupados y causó tanto revuelo que después ya empezó a sonar mucho esta noticia. Y bueno, yo al ver esta noticia vi que hubo un sobreviviente de estos 17 músicos que estuvieron en el pozo de agua. Salió este chico, sobrevive y va y da testimonio dónde están sus amigos. Y lo que me voló la cabeza era ver que el sobreviviente no tenía rostro en las entrevistas y no tenía identidad, ¿no? Y eran de los temas que yo quería abordar, hablar de alguien que no tiene identidad, ¿no? Entonces tomé de pretexto esa inspiración y creé al personaje del Bóker, que este personaje del Bóker es un chico de un barrio que es adicto al crack, a las drogas. Y yo quería hablar de esta banda que son como estragos del narcotráfico, de las secuelas que deja, aparte de la violencia física y las matanzas. También está este sector que se clava en las drogas y no, ahora está mucho el rollo de que los meten a anexos y está ese mundo. Yo quería hablar de eso. Entonces tomé ese personaje, ficcioné este sobreviviente para convertirlo en el Bóker y hablar de alguien que no tiene identidad. Y digamos que tomo el caso del Combo Colombia, pero solo como una inspiración, este, para hablar del crimen de Estado, de las desapariciones forzadas, de los aniquilamientos en masa, de la no identidad. Y, y bueno, también estaba yo muy clavado con el fidencismo y quería hablar de la fe. Entonces, en esta ficción, digamos, donde este personaje del Bóker sobrevive entre los cuerpos, yo lo sitúo en Espinazo. O sea, al salir este personaje de entre los cuerpos de esa Tierra Santa, este personaje del Bóker encuentra un refugio en Fidencio como para tratar de escapar de las drogas y de toda la violencia que lo permeaba, ¿no? Entonces se mezcla la fe, la violencia, la cumbia, para hablar de un montón de morros que deambulan en las calles y que parece que no tienen identidad. Esto que mencionas, todos esos elementos son los que quería tratar contigo, Víctor, ya, porque yo ya Ujú. vi la obra, está Ah, qué bueno. impresionante. También los comentarios te los quiero dejar para el final, porque ese es un tipo de sello mío, ¿no? Para Claro. ustedes, cuando cuento con artistas como tú, eres artista, eres director de propuesta, eso lo voy a decir, ya te lo han dicho, ya te lo habrán dicho, ya lo habrás leído en críticas. Y uno de los elementos que a mí se me hacen muy interesantes, uno, es, Ujú, bueno, voy a mencionarlo por si se me escapa por el tiempo. Uno es lo corporal en tu propuesta, ujú, el vestuario, la música, lo acabas de mencionar.
las cuestiones identitarias. En este caso tienes un poquito acá del fidencismo y también tienes al barrio, ¿no? En este caso la violencia, lo que sucede alrededor de esos barrios y algo que está muy conectado contigo, el trabajo actoral es impresionante, energía a tope, eso también quiero hablar. Y bueno, por supuesto, todo lo que tienes escénicamente y cómo lo vas distribuyendo. Todo eso para mí es apasionante cuando yo voy a ver una obra de teatro y encuentro a un director de propuesta, en este caso joven, y que ya he visto su trayectoria y que está en una sola línea. Ya dije el comentario. Pero Víctor, lo que yo quiero mencionar es tú, con tu propuesta. ¿Cómo le hiciste para que el actor o la actriz captara lo que tú querías como director? Porque ahora estás como director. Eso es lo que hace interesante en esta obra. Ujú. Pues justo quería como también, siempre es un caos actuar, dirigir, producir, hacerlo todo y también para mí se había vuelto una adicción de que sí lo disfruto mucho, pero también es un rush, una adrenalina muy intensa estar adentro y a veces uno no ve todas las áreas del teatro, o más bien las asocia tanto que no se distancia y no ves como todos los departamentos que puedan existir en la puesta en escena. Y yo con el Bóker quería eso, como por primera vez no actuar, solo escribir, dirigir y justo como está esta metáfora de que entre más le haces zoom a la cámara, pues no ves todo pixeleado, ¿no? Y si abres, te distancias, pues ves no un panorama mucho más completo, una imagen más amplia y llena de aristas y de formas, ¿no? O sea, es Y como hacer una producción formal y antes, pues ya sabes, uno hace teatro a veces con 20 pesos y te ahorras todos esos departamentos y lo haces y a veces, digo, también funciona, pero pues, yo quería hacerlo como de esta manera, como cubriendo todas las áreas creativas. Y digamos que para entrar en una buena comunicación con las actrices, actores, yo estuve tallereando un año esta obra en la beca de los jóvenes creadores y digamos que gracias a tener ese tiempo es que yo tenía ya muy estructurado como qué era lo que quería con cada uno de ellos, ¿no? Y también que pues un proceso de experimentar, o sea, todo el tema corporal con Ricardo Daniel lo estuve trabajando bastante tiempo previo, estuvimos haciendo exploraciones, em, y sí, digamos que la comunicación con cada uno de ellos pues fue muy intuitiva, como que cada uno tenía lo que yo buscaba en el caso de Rita, que es uno de los personajes, Abraham Salvador Tornero, pues yo buscaba como un actor que estuviera muy relacionado con el performance, con las artes vivas, con una energía muy potente y él era eso, entonces pues prácticamente la comunicación era muy fácil, lo que quería ya estaba ahí, no había que hacer, ¿sabes? Tanta cosa para lograr eso, ¿no? Samantha, digamos que la comunicación funcionó porque creo que todos representamos el tipo de discurso de la obra, es decir, ningún actor que está ahí es de clase media alta ni clase alta, ¿no? Todos venimos de la clase baja, nos identificamos con este tipo de historias, con estas vivencias, y fue fácil la comunicación, fue fácil todos entrar en el mismo lugar porque creo que somos congruentes con la realidad que representamos en la escena. Ujú, oh, genial, eso que mencionas. Y ahora sobre, bueno, tienes esta parte, ¿no? De tu propuesta. ¿Y qué retos encontraste, Víctor? Porque estás amalgamando muchas cosas, ¿no? Yo, por ujú, ejemplo, voy y yo quiero todo, hemos tenido ese error acá en la escuela de teatro con nuestros maestros y yo ujú. quería amalgamar muchas cosas y no daba pie con bola. Todavía puedo decir que todavía no puedo hacer eso. ¿Tú cómo lo lograste? Porque todo está unitario, ¿eh? Todo en tu obra está genial. Pues justo ayer platicaba con mi amigo Irán y nos acordábamos de que un tiempo hubo unas cabezas que explotaban y hubo un altar de barro y ha habido de todo, ha habido chile, mole y pozole y era justo yo quería hacer una obra de teatro donde no me quedara con ganas de hacer nada, o sea, como un poco me ha valido y alguna gente me dice, oye, deberías de editarle, deberías quitarle, o es que es mucho, o es que no. Y justo yo quería vivir esa experiencia, o sea, no encontrar limitaciones. O sea, en ese aspecto fue muy loco vivir esta hora porque, porque con poco hicimos mucho y hemos llegado a hacer cosas
que no nos explicamos cómo llegamos ahí, o sea, digo, cuando ensayamos muy intenso y jornadas súper extenuantes y con mucha insistencia en hacer, repetir y demás. Em, pero digamos que el reto era ese. O sea, también no hay certezas, ¿eh? O sea, yo no sé si haya certezas, la verdad ya está, es eso. Pero pues sí, la cosa fue que como intentar no limitarme y como todo lo que tenía en la cabeza, tratar de ponerlo ahí. Digo, sí hubo edición de cosas que decía, bueno, a lo mejor esto se puede ir y tal. Pero pues eso, o sea, no obstruirme a mí mismo ni encontrar limitantes a la hora de ponerlas ahí. Y pues eso, quería hacer un ejercicio de composición, me gustan mucho las artes plásticas, o sea, a mí más que escribir obras, ser un dramaturgo, me gusta pensar que puedo componer imágenes en el escenario, es lo que me vuela la cabeza y es por lo que lo hago. Entonces, digamos que esta obra era como atender todas esas inquietudes de crear imágenes en movimiento, plástica. Y el texto es un pretexto, o sea, el texto es mucho, hablan muchas cosas, hay muchos temas, te digo, está el fidentismo, está la cumbia, hablan de santificar a un asesino, de un criminal, perdón, hablan del amor, de la fe, del origen de la guerra del narcotráfico, o sea, todo esto se sitúa en el 2008 o 2003 en el rollo del calderonismo, que es algo que también yo viví álgidamente como generación, que justo mucho banda de mi edad huyó de Monterrey en esos tiempos tan violentos, entonces están todos esos temas y hasta se habla de una conjetura de la violencia que viene de la post-revolución, o sea, son muchos temas, es una locura delirante que queríamos explorar, incluso nos atrevimos a llamarle Irán dice que en la Canavati hacemos el nuevo teatro psicodélico norestense, y lo digo jugando y ya no lo apropiamos, y ¿Qué esperas tú del actor, Víctor? Tú eres actor también, pero ¿tú qué esperas como director de un actor, de una actriz? pues espero que tengamos siempre pues, una comunicación y encontrar y una buena comunicación para llegar a una, a una, a llegar juntos al mismo objetivo que requiere la pieza. Y eso, como poder encontrar esa comunicación, esa disposición, porque luego está muy loco que como director pues las cosas, que es escritor, director, dices, te invitan a actuar, pero pues se trata del universo de alguien más, ¿no? Y la idea es que cómo ese universo de alguien más no se vuelva solo ese universo de alguien más, sino se vuelva el universo de ambos, ¿no? Que los dos seamos parte de esa misma idea. Suena muy romántico y un poco chantajista, pues sí es lo que espero, no sé, con Robert en el Piporro, pues la idea es que esa obra habla de mí, de la historia de mi abuelo y de mi crisis de los 30 y mi de locura en la cabeza, pero el discurso de Roberto se ha apropiado junto en todo este universo y más que ser un acompañante, es alguien que le da soporte a esa historia y también él ha encontrado la manera de hablar de sí mismo en esta comunión que tuvimos juntos, ¿no? Y en el caso del Bóker también hay unos textos que surgen de los actores, de las actrices. Samantha tiene un monólogo que ella ha escrito y lo hicimos en conjunto en la misma idea. El Remo también, digamos. Entonces, yo espero siempre eso, como esa colaboración en conjunto para entrar en un mismo objetivo. Lo colectivo, ¿no? La colectividad en el teatro. Y bueno, ahora llego al punto, vas a estar aquí en Conarte, en Monterrey, en el Centro de las Artes, dos funciones especiales antes de irte a un festival alemán. Yo quiero hablar sobre Sí, eso, que me digas tu impresión, cómo lo has recibido, cómo te sientes en este momento tú y todo el grupo. claro. Pues estamos contentos porque es una obra que hemos trabajado mucho, mucho, mucho. O sea, esta obra empezó a gestarse en el 2015 y ha pasado por un proceso muy largo de funciones. Hemos venido acá a la Ciudad de México, nos ha ido increíble cuando nos hemos presentado aquí. Cerramos la muestra nacional de teatro en el Julio Castillo, teatro de 1,000 personas lleno. Ahora acabamos de tener otra función para programadores, justo en una cosa
que organizó el IMBA junto con Ilona Goyeneche, que para traer programadores internacionales a que vieran obras todo un día, eran 4 horas y nos tocó justo cerrar en el Julio Castillo otra vez y casi lo llenamos y nos fuimos al Chopo en la UNAM y como siempre hemos tenido un muy buen recibimiento. Y entonces ahora estas funciones de Alemania, pues estamos contentos de que la obra ya trascienda, no en Monterrey y la Ciudad de México, sino ya ir a otro país. Estamos también nerviosos, no sabemos cómo se vayan si nos van a entender todas las locuras que hablamos, porque es muy específico también. Si aquí en el DF la banda dicen que hablamos en otro idioma, ¿no? Porque el lenguaje de la obra está muy metido en el léxico de los barrios, ¿no? O sea, nos dicen, ¿qué es chirigüillo? ¿No? Dicen, ¿sabes? Como hay un montón de lenguaje que jugamos con él y batallan para entenderlo, pero bueno, esa es la idea, ¿no? Como la otra edad identitaria. No estoy diciendo locuras, pero bueno, en No, fin, está genial, está genial. vamos a este festival en Alemania que es un festival de teatro iberoamericano que se llama Adelante. Está bonito también ir a este festival porque con mi obra Pequeño Fin del Mundo estuvimos a punto de ir a ese festival en el 2013 y no se pudo, pero lo chido que los curadores como que han seguido ese trabajo que he hecho y ahora es que nos llevan con esta obra. Entonces es un logro como que se estuvo gestando y no fue con mi primera obra, sino ahora con mi última. Y es un festival pues que hay obras de Chile, de Argentina, Colombia, no me acuerdo qué otras más, son 10 obras, creo. Cuba también viene ahí, casi toda Latinoamérica, ¿no? Vamos a decir. Casi todas, sí, es como una especie de panorama general de poder tratar de entenderse que es difícil, pero a través del teatro entender las problemáticas sociales o la realidad de los países de Latinoamérica. Es en Heidelberg, Alemania, este festival. Y estamos también contentos porque vamos a cerrar el festival el día 10 de febrero, es nuestra función. Entonces, pues dijimos, no, pues hay que irnos calientitos. Y como teníamos ya tiempo de no presentarla en Monterrey, dijimos, va, pues hagamos 2 funciones para antes de irnos a Alemania y irnos ya bien preparados para presentarnos allá. Genial, yo también, yo me emociono de ver que No, compañeros, que sí, actores, directores como tú en este caso, estén cosechando frutos, vamos a decirlo así, lo acabas de mencionar hace 10 años, ¿no? 2013 a 2023, bueno, 11 años sí. por ahí. Imagínate la sorpresa, qué bueno, yo creo que eso es, yo pienso que no me imagino cómo te has de sentir, la verdad, pero trato de imaginarme un poco. Quiero hacerte dos últimas preguntas antes de que me marque aquí que se acabó el tiempo. Víctor, generalmente se los hago a los directores, lo estoy haciendo, me estoy dando la tarea para realmente realizar algo crítico a partir de lo que observamos y pues disfrutar los procesos que ustedes realizan. En este caso, en mi caso, es lo que me dedico a hacer, Víctor, y estoy muy Ya. orgulloso de hasta dónde has llegado. Ya quería yo te entrevistarte, como te digo, y estas dos preguntas son las siguientes. Una es, bueno, ¿por qué tú eliges hacer teatro, Víctor, y no hacer otra cosa? Esa es una. Ujú. La otra es, ya ahorita en el 2024, ¿tú qué piensas sobre lo que ha significado para ti hacer teatro? Dos preguntas. Híjole, no, pues son difíciles. Este, Pues, ay, no sé, hace poco hablaba con amigos y decíamos como que pues a veces la vida te va llevando, ¿no? Y a veces uno cree que sabe que quiere cosas y busca hacer esas cosas que quiere y a veces no se dan y mientras estás en esa búsqueda, la vida te lleva por otro lado y a veces eso otro que te lleva genuinamente se va sumando y de repente ya estás en eso otro, ¿no? Pues, a veces no sabías que querías algo y sí lo querías y la misma vida te va poniendo ahí, ¿no? Y en mi caso, creo que así ha sido el teatro. O sea, como yo no sé hacer otra cosa, la neta, yo tengo muchos años que ya no trabajo de otra cosa, no sé hacer otra cosa. Mi día a día es esto. Y, 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 y sí, y siento que así fue genuino. O sea, como se fue dando y me fui aferrando a que de esa manera podía subsistir.
o encontrarle un gusto a la vida. Le encontré más bien un gusto a la vida desde el teatro y decía, y digo, es que, o sea, ¿cómo hago ¿dónde el teatro ha sido como un lugar para que yo pueda decir lo que pienso y veo de la realidad y como otra cosa no me lo daba y encontré como ese refugio así de que aquí puedo decir lo que pienso y creo de la realidad, ¿no? No estoy muy consciente cómo lo decidí o si fue así muy puntual, pero pues digamos que así fue. Pues ha significado pues como una especie de madurez de- para sensibilizarme ante la realidad, ante las problemáticas que que nos acontecen a los humanos. Y más bien ha significado para mí ver otras realidades, no solo la realidad habitual, sino encontrar realidades paralelas, eh, otros mundos que no son los, los que la realidad inmediata, ¿no? Sino el teatro me da esa posibilidad de clavarme en justo, en, en un montón de debrayes, de locuras que pienso y que, pues nada, el teatro para mí ha significado eso, poderme abstraer de la realidad y encontrar un chingo más de realidades y, y nada, eso. Gracias por compartirlo, Víctor. La verdad, yo sé que vamos a seguir coincidiendo con el teatro que tú realizas, Víctor, porque para mí ha sido realmente otro nivel estar ahí viendo tus obras, viéndote actuar también a ti. Me acuerdo cuando fuiste a la escuela de teatro, todavía era estudiante ahí, y yo no Ujú, olvido, ¿no? No olvido cómo estabas tú como actor y cómo te tenías que despegar, o sea, toda tu propuesta, por así decirlo, no especificando el tipo de teatro que realizas, sino que había tanta propuesta que es lo que nos decían en nuestras clases de dirección, a ver, ¿qué vas a proponer? Y ahí yo lo veía plasmado ya, ¿no? Y luego fui a ver otra que donde pasabas fotografías también y era otra tarea buscarle a ver qué tipo de teatro está realizando Víctor. Pero ujú, sobre todo lo quiero mencionar porque yo lo aterrizo con las propuestas actuales, ¿no? Y precisamente eres una persona, un director joven y es diferente tu teatro al que realiza alguien que ya tiene décadas haciendo teatro. Y eso yo lo veía y era un ejemplo, lo más cercano que se mencionaba que se hacía en el DF. Y yo dije, wow, tengo la posibilidad de ver algo que me saca de mi zona de confort, ¿no? Como espectador, como alguien que estudia teatro. Y, y sobre todo la ficción, ¿no? La identitario, cómo tomas algo que histórico, ¿no? Que acontece en nuestro barrio o en nuestro estado, personas, por ejemplo, como Piporro, y que de ahí aparte tú realizas tu propuesta. Para mí ha sido impresionante y voy a concluir con lo que yo vi en la obra de ese Booker, la última que tú, creo que fue la última que tuviste aquí en Nuevo León, donde después de la pandemia, porque primero fue en línea, y luego ya nos pudimos reunir para verlo así de frente. Y yo mencionaba lo máximo, ¿no? Esto estoy hablando del tiempo, porque muchas personas a veces se escucha que dicen, es que fue mucho tiempo, ¿no? No estamos acostumbrados a ver una propuesta de teatro de inicio a fin, queremos lo inmediato. Y esta obra que tú realizas necesita contar, necesita que tenga su tiempo, ya sea en silencio, donde los actores están al tope con energía, y todavía dice, yo no resistiría ese tiempo en escena, yo como actor, cómo lo hicieron los actores, y luego todavía nos estás contando algo a partir de ese movimiento de cuerpo, solamente por poner un ejemplo. No se me olvida la impresión que tú causaste en mí como espectador, no se me olvida lo que estás haciendo como persona, como director, como persona también, y qué chingón, así es la palabra, que todo ujú. un grupo junto contigo esté realizando teatro y estén llegando tan lejos hasta Alemania. Entonces, felicidades, Víctor, la verdad. Ay, gracias, 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 Aaron. Al Sí, contrario. Ajá, dime. sí, no, no, pues está loco ahí, te digo, hacer obras
y que la gente diga, ah, va, voy a sentarme en esa caja oscura 2 horas, ¿no? Y me a meterme ese braille, o sea, se agradece bastante que la gente se interese por ir al teatro, ¿no? Y en este caso, pues en específico de nuestra compañía, ¿no? Y entonces ya para terminar, te digo que mencionan, es que casi no hay directores en nuestro barrio, hay directores que salen, que egresan de nuestras escuelas, hay que tener un poquito de consideración y observar de cerca su trabajo y sus propuestas. Tú eres un ejemplo de que hay directores con propuesta, jóvenes, entonces yo estoy muy orgulloso de hacer la entrevista, por fin de acercarme a ti, y ahí voy a estar presente para ver de nuevo la obra, verlos a ustedes, ver tu trabajo otra vez. Y bueno, gracias por la entrevista. No, chido, chido. Ya no soy tan joven, ya ante el Fonca ya no soy joven. Bueno, sí, ya pasaste la edad, ahora Ya, tienes que buscar otra no, convocatoria. sí, no, pues, Bueno, digo, por lo de joven, soy verdaderamente joven, pero hay lo que dicen, que bueno, ya no somos está tan bien. jóvenes. En fin, Este, sí, pues cáiganle a las funciones, que ojalá puedan venir gente a las funciones. Qué chido que vas nuevamente, Aaron, y pues ahí los esperamos en el Centro de las Artes claro, el sábado 3 y el domingo 4. muy Ahí en bien. las redes sociales de Canavati pueden Claro. comprar los boletos. Chido, Este, muchas gracias. ah, no, hombre, gracias a ti. Gracias por el tiempo. Fuerte abrazo y nos vemos pronto. Que estés muy chido.